Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Armando Herrera nos comparte el tema 4 tipos de oyentes, basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 10. Bienvenidos. Qué bueno verle hoy en la casa del Señor. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu fidelidad. Gracias por tu presencia que es real en nuestra vida, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de venir a escuchar tu palabra. Tal vez en otros lugares no tienen esa bendición, pero tú nos permites tener esa bendición, Señor. Ahora que nos acercamos a tu palabra, te pedimos que nos hables por ella, nos edifiques, nos exhortes, nos alientes, nos motives, pero sobre todo, Señor, nos instruyas el camino que tienes. Te damos muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 8. Quiero que me acompañe en su Biblia, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 8. ¿Lo tiene? Hoy vamos a comenzar una serie de 2 domingos que quiero compartir con usted. Y dígale que tiene a su lado los 4 tipos de oyentes. Y para eso vamos a leer Lucas capítulo 8, versículo del 11 al 15. ¿Lo tiene? Dice la escritura de la siguiente manera. Vamos a ir desde el 10 para que podamos entender. Y él le dijo: a vosotros os debe conocer los misterios del reino de Dios, para los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyan no entiendan. Versículo 11. Esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no vean y crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres, y no llevan fruto. Dígale que tiene a su lado, no llevan fruto. Versículo 15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén y amén. ¿Sabe? Me parece interesante que ¿cuántos han leído el texto que acabamos de leer, la parábola del sembrador? Jesús va caminando, dice el texto, y ya varias veces se ha hablado de lo que implica el camino en Lucas, pero Jesús va andando, la gente se le acerca y le pregunta un tema. Jesús habla de una parábola. Y hay algo curioso que dice: el que tiene oídos para oír. Y empieza a hablar. Lo curioso es que cuando Jesús dice el que tiene oídos para oír, oiga, va a distinguir entre el auditorio, la gente que está ahí y que quiere escuchar o no la palabra. ¿Quiénes son los que responden: Señor, ¿qué significa esto? Los discípulos. Usted ve que la distinción o los que responden a eso es ¿quiénes? Los discípulos. Señor, ¿qué significa esta parábola? No fue la otra gente, fueron los discípulos. El afán de conocer y de entender estaba en ellos. Por eso es que Jesús comienza a describir 4 tipos de oyentes, 4 tipos de personas que oyen la palabra, pero que en cada uno de ellos hay un efecto diferente. Lo primero que tenemos que tener o aclarar para abordar el tema es que la semilla es la palabra del Señor. ¿Cuál es la semilla en la parábola? La palabra del Señor. ¿Cuál es la semilla? La palabra del Señor. Y debemos tener algo muy claro. Me gusta mucho lo que dice el autor. Dice: ninguna semilla artificial o sintética puede reemplazar la semilla divina y producir mejores resultados. Tratar de alterar el mensaje del Evangelio con el fin de hacerlo más agradable para los incrédulos produce juicio. Solo puede resultar en falsas conversaciones. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. La palabra que no es adulterada, la palabra que no tiene levadura, la palabra que no es manipulada, la palabra del Señor. Es la semilla. ¿Cuál es la tierra? El corazón del hombre. Pero ¿cuáles son los oyentes? 4 tipos de creyentes que son los que vienen a escuchar la palabra. Y sobre eso quiero centrarme hoy.
El versículo número 12, para empezar, dice lo siguiente que lo acabamos de leer. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y para que no se salven. ¿Cuál es la estructura del versículo número 12? Escuchan o oyen la palabra, se supone que deberían recibirla, se supone que deberían creerla y se supone que debería haber salvación. Pero en este primer grupo de oyentes, la palabra es escuchada, la palabra no es recibida, la palabra no es creída y la palabra no trae salvación. ¿Cuál es el gran problema? Así que quiero hablarle del primer grupo. Dígale al que tiene a su lado, los que no pasa nada. Dígale al que tiene atrás, los que no responden. ¿Cuál es este primer grupo de oyentes? Los que no responden, los que no pasa nada, los que no se inquietan. Nada, ningún efecto causa la palabra de Dios. El texto comienza diciendo, oyen la palabra, pero no la reciben en su corazón. No estamos hablando de ateos. Estamos hablando de alguien que escucha la palabra. Estamos hablando de alguien, pero estamos hablando de alguien que tiene una conducta religiosa. Que es religioso, una persona que viene y escucha, pero que la palabra no tiene ningún carácter de salvación en su vida, que la palabra no genera ningún efecto en su vida. Vienen y escuchan un mensaje, pero no hay ningún efecto. ¿Y por qué ocurre eso? Vienen, escuchan la palabra y salen igual. Y a veces uno como predicador o como pastor se pregunta, pero ¿por qué esa persona? Uno los escucha hablar unas cosas que uno dice, pero luego no escuchó la predicación, pero luego no fue a la iglesia, pero ¿por qué dice lo que dice? Pero ¿por qué habla lo que habla? Porque vienen y escuchan, salen, pero el mensaje es quitado por Satanás. Y eso me llama a mí la atención y me genera una pregunta: ¿qué cosas hacen que Satanás pueda venir y quitar el sermón del corazón de las vidas? ¿Qué cosas hacen que Satanás pueda venir y quitar la semilla del corazón de las personas? Yo encuentro 3 razones. La primera, cuando hay una mala voluntad hacia el mensajero, es decir, cuando pensamos que es el que predica y que no es la palabra el que hace la obra. Tenemos un problema con eso. A veces pensamos que es que el que va a obrar es el que va a predicar. Y se nos olvida que el predicador es solo un mensajero. Alguien que está transmitiendo la palabra de Dios. Usted no puede venir a este lugar porque va a predicar el pastor Jesús. Porque entonces si el pastor Jesús se muere mañana, ¿la iglesia se acaba? Y la muerte es una realidad, ¿cuánto lo creen? Yo en estos días me encontré un señor aquí, en el Fruber, que no veía hace más de 4 meses. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Dios le bendiga, pastor. Le dije, ¿a dónde está asistiendo? Porque esa gente viajero, ¿no? Pasa por todas las iglesias. Y me dice, ahorita estoy en la 140 en una iglesia que se llama Monte Profético de los 7 Mantos, algo así. Yo le dije, ¿y tu esposa va contigo hasta allá? Y me dice, es que mi esposa falleció hace 20 días. Yo le dije, oye, no lo sabía. Me dice, sí, nos acostamos. Yo me levanté a trabajar a las 5 de la mañana. A las 7 de la mañana me llamó mi hija, papi, mamá no despierta. Aneurisma cerebral. Porque uno no tiene la vida comprada. ¿Cuánto lo creen? Usted cuando viene a escuchar la palabra del Señor, usted no viene a ver quién la predica, sino a escuchar lo que predica, que es diferente. Por eso les digo, usted no escuche cualquier predicador, porque es que a veces la gente tiende a endiosar al predicador, a endiosar al que da la palabra, y somos igual de humanos a usted. Igual de humanos. Lo que pasa es que el que predica tiene la responsabilidad, y por eso hablé de lo del pastor Lino, que es un ejemplo, de prepararse para dar un mensaje bíblico y no salir con cualquier chambonada, y perdóneme la expresión. Por eso usted pilas de quien oye, pero no puede decir que, es que va a predicar o voy a escuchar a este predicador que este sí me hace sentir. No, es la palabra de Dios la que cambia, la que transforma. No es el predicador, es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El gran problema es que a veces hay una inconformidad con eso y no recibimos. Pero segundo, ¿por qué Satanás se roba la semilla del corazón? Porque a muchos los incomoda el mensaje. Y si a usted le incomoda el mensaje, me alegro. Si a usted le incomoda el mensaje, me alegro. Porque es que la función de la predicación es que usted se incomode y que usted se dé cuenta
que es pecador y que necesita de Cristo. Esa es la idea. Pero si la Biblia no lo incomoda a que cambie su estilo de vida, reevalúe qué está escuchando. Pero la predicación tiene que incomodarle. A mí alguien me decía, pastor, es que yo voy allá y me las echan. Dije, pues cambie. Y Dios no tendrá que decirle nada. Pero si no cambia, ¿cómo no quiere que la palabra lo cimbronee? ¿Cuál es la idea de la palabra? Que lo confronte. ¿Cuántos tienen espejos en la casa? Sí, los que no se les nota. O sea, no se afanen que se les nota. ¿Cuántos tienen espejos en la casa? ¿Quién se miró en el espejo esta mañana antes de salir? ¿Quién llegó a mirarse al espejo de la iglesia? Como si de allá algo les pasara. Pero ¿para qué es el espejo? Usted cuando se mira al espejo, ¿qué dice? Gracias, Señor, por tu creación, te fajaste, te diste garra, rompiste el molde, Señor. ¿Sí? Usted mira al espejo y mira que tenga bueno el maquillaje. Las mujeres que se maquillan, los hombres no, eso no es de Dios. Mujer, usted mira que tenga bien el maquillaje. Hombre, usted mira que no tenga nada en su cara. Bueno, y ya la que tiene ni modos, pero usted mira de pronto que por lo menos tenga que limpia la cara. Si es así o no, usted mira y dice que la ropa le orme, que le quede bien. Porque el espejo, ¿qué hace? No lo esconde. O alguno tiene un espejo como el de Blancanieves. Espejito, espejito, ¿quién es el más lindo de la casa de paz? ¿Alguno tiene un espejo de esos? Creo que no. Y si lo tiene, lo ha engañado. Usted mira al espejo y sabe sus errores. Usted se acerca a la Biblia, usted escucha una predicación y la idea del mensaje es que le diga, estás fallando en esto, tienes que mejorar en esto, debes cambiar esto, te incomoda, me alegra. Pero hay gente que deja que el diablo le robe la semilla porque, es que muy harto lo que predican. Es que solo hablando de infierno y de pecado. Es que solo hablando de esto, es que solo hablando de lo otro. La idea del mensaje de la Biblia es que lo cambie, que lo transforme, que lo incomode a usted y que lo haga ser más como Cristo. ¿Cuántos lo creen? Esa es la idea. Pero hay gente que no le gusta. El campeón. Déjame contarle algo. Un joven predicador llegó a una aldea. ¿Alguna vez le ha contado esto? Un joven predicador llegó a una aldea donde la iglesia, su fuente de trabajo era a través de la tala de árboles. El predicador ve, un lunes le da por ir cerca al arroyo que quedaba cerca al pueblo, cerca a la iglesia, y se da cuenta que los miembros de su iglesia sacaban los árboles del río, le mochaban las iniciales de la otra empresa, les ponían las iniciales de ellos, lo montaban a su camión y se los llevaban para el pueblo. El pastor, asombrado de esto, los ve y entonces dijo, voy a preparar un sermón. Y cuando empezó, preparó un sermón que se llamaba No codiciarás la propiedad de tu vecino. Ese domingo la iglesia le dijo, qué bonita predicación, pastor, qué buena palabra, pastor, Dios nos habló, qué lindo mensaje. El lunes el pastor va al río nuevamente y ve a los benditos haciendo lo mismo, sacando los troncos, mochándole las iniciales de la otra empresa, poniéndole las iniciales de ellos, montándolos al camión y llevándoselas. El pastor dijo, esto no puede ser con la gente de la iglesia. Así que el domingo prepara un sermón que se llama No robarás, directo. Manda tremendo sermón que se llama No robarás y la gente le dice, pastor, fue una bendición esa palabra. Pastor, Dios me confrontó. Pastor, gracias, lo invito a almorzar. Una delicia, una belleza. El lunes el pastor se arrima al río y los benditos sacando los árboles, mochándole las iniciales, poniéndole las de ellos, montándolas al camión y llevándoselas. El pastor enojado, indignado, dice, esto no puede ser más. Así que preparó un sermón que se llamaba ese domingo. Título del sermón, no robarás del río los troncos de tu vecino. En la noche lo habían echado y lo sacaron del pueblo. Porque a la gente no le gusta que la palabra lo incomode. Dígale que tiene a su lado, si lo incomoda la palabra, no saque al pastor. Cambie. O sea, si lo incomoda la palabra, cambie. Pero muchos dejan que la semilla que cae en el corazón, que el oyente tenga tantos prejuicios que la palabra no haga su efecto, que es cambiar las vidas. Y por eso Satanás viene y las roba.
Es que no me gusta lo que predican. Es que si predicamos lo que a usted le gusta, no tendríamos que decirle que hay un infierno y que hay una condenación y que es real. Pero porque no predicamos lo que a usted le gusta, sino lo que la Biblia diga, y porque le amamos, tenemos que decirle que el mensaje lo debe incomodar para que usted sea mejor hombre, mejor mujer social, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor hija, mejor creyente, mejor ejemplo y mejor testimonio. Otro aspecto que entiendo yo, que creo, de por qué, como tercer aspecto, la palabra es robada del corazón de algunos, es porque empezamos a caer en indiferencia espiritual a tal punto que endurecemos los corazones. Nuestros corazones se vuelven piedra, duros, y ya no nos interesa lo que Dios tenga que decirnos o no. Venimos a la iglesia por cumplir, servimos por cumplir, pero nuestros corazones se han endurecido de tal manera. El profeta Ezequiel escribe: y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermosa voz, que cantan bien, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. De nada sirve que usted venga y escuche un mensaje, que diga qué bonito mensaje, qué linda predica, si su corazón se llena de argumentos y la palabra no hace nada en usted. ¿Está conmigo hasta ahí? Este primer tipo de oyentes del que nos habla el Señor Jesús son aquellos a los que no pasa nada, no responden, porque la palabra no hace nada en sus vidas. Segundo tipo de oyentes, versículo número 13, por favor. Estamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo número 13. ¿Está conmigo? Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Mismo proceso. Se supone que deberían oír la palabra, creer la palabra y ser salvos por la palabra. Pero ellos oyen la palabra que genera en ellos alegría, gozo. Creen a través del gozo que les despertó el oír la palabra, pero luego viene la prueba y dejan de creer. ¿Cuál es este segundo tipo de oyentes? Dígale al que tiene a su lado, el oyente superficial. Dígale al que tiene atrás suyo, el entusiasta. ¿Cuál es? El superficial, el entusiasta. La palabra no cumple el efecto que es fuente de salvación. No lo cumple. ¿Cuál es el gran problema? Y en esto voy a tocar algunas fibras. Tenemos un serio problema con la generación de cristianos que se está levantando. Porque tenemos una generación de cristianos emocionalistas, que viven de sentires. Oyen la palabra y les da alegría. Entonces son emocionalistas. Y cuidado con las emociones espirituales, porque las emociones cambian, varían. Entonces hay gente que dice, es que yo sentí al Señor hoy. Y salen a conquistar el mundo, y salen a predicar, y salen a hacer. Y el día que no sientan al Señor, ¿el Señor dejó de ser Dios? Es que no sentí al Señor, no sé qué pasó. Emocionalista. Emocionalismo. Salen a conquistar, a alcanzar. No tengo nada en contra de esto. Es más, me parece que es una manera en que Dios obra, y he visto corazones. Pero el cristianismo no se mide por emociones. Hay gente que llora, hay gente que se cae, hay gente que dice sentir al Señor, tener visiones, ver al Señor, Dios le habló. Y luego de eso los ve uno en sus mismos hábitos pecaminosos. ¿Para qué lloró? ¿Para qué se cayó? ¿Para qué vio visiones? Si se cumple la escritura, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su lado. Porque son cristianos emocionalistas. ¿Está conmigo hasta ahí? Hay personas que responden al Evangelio por razones equivocadas. Todos llegamos a Cristo porque tenemos una necesidad. Unos necesitamos empleo, otros estamos en duelo, otros estamos en un proceso difícil y venimos por una emoción.
Pero ese no puede ser el centro de estar con Jesús ni de escuchar su palabra. Por eso muchos, cuando Dios responde o no a sus necesidades, se van. Y pasa lo que nos muestra el texto cuando Jesús alimentó a los 5,000. ¿Dónde estaban esos 5,000 cuando lo estaban crucificando? ¿No fue Jesús muy fuerte y le dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer? ¿Ustedes me siguen por los milagros que yo hago? El emocionalista tiene un serio problema, y es que su vida espiritual depende de cómo se sienta. Y uno no puede vivir una vida espiritual dependiendo de cómo se sienta. Es que hoy no oro porque no siento orar. Es que hoy no leo la Biblia porque no siento leer la Biblia. Yo oro y leo la Biblia porque entiendo mi necesidad de buscar a Dios, no porque siempre quiera hacerlo. Hay veces que no quiero orar, pero sé que me toca doblegar mi carne. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿Qué tal uno dejando a sus hijos elegir por sentires? Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá le dicen a sus hijos, hijo, ¿sientes ir hoy al colegio? ¿Quieres ir a estudiar hoy o no? No quiero trancar el desarrollo libre de tu personalidad. ¿Usted le dice eso a su hijo? ¿Quieres ir a estudiar hoy? ¿Algún padre le dice eso? ¿O le dice a estudiar? No quiero, de malas, a estudiar. Yo he visto padres que le dicen, vamos a hacer el altar. ¿No quieres? Está bien, sigue en el celular. Cuando sientas hacemos el altar. Y que levantamos una generación de sentires. Uno no hace las cosas porque siento, uno hace las cosas porque debo hacerlo para crecer en el Señor. ¿Por qué obliga a su hijo al colegio? ¿Porque es un mal padre, una mala madre? ¿Porque lo aburre tenerlo en su casa? ¿Porque no lo aguanta y se va a torturarlos al colegio? ¿Porque quiere que sean profesionales, que tengan hábitos, que tengan reglas y que crezcan? ¿Si es así o no? ¿Por qué no les dice de la misma manera, la vida cristiana no es por sentires? Vamos a la iglesia, no es que si quieres o no hacerlo. Vamos a la iglesia. Vas a comportarte, vas a hacer, Y levantamos una generación de cristianos de sentires, de emociones y de entusiasmos. Yo leí algo de un hombre llamado Iván el Terrible. ¿Cuántos han escuchado hablar del Terrible? Conquistador en Rusia. Me llamaba la atención oír algo de Iván el Terrible. Quiero leerle algo de un biógrafo de él. Mira lo que cuenta. Iván el Terrible reinaba en Rusia. Se dedicó tanto a sus tareas de liderar y conquistar que no tenía tiempo para sí. No tenía tiempo para casarse y no iba a dejar generación. Esta obsesión llegó a preocupar tanto a sus servidores más cercanos que le insistieron mucho en que se tenía que casar. Iván el Terrible acepta el consejo de sus subalternos y envió a vasallos de confianza que le buscaran una esposa entre las princesas de Europa. Sus vasallos le propusieron a Sofía, hija del rey de Grecia. Iván el Terrible habló con el rey de Grecia, solicitó formalmente la mano de la princesa Sofía, le otorgaron la mano de Sofía con la condición, dice este biógrafo, de que Iván el Terrible se hiciera miembro de la Iglesia Ortodoxa griega. Iván el Terrible aceptó esta condición. Sin embargo, al enterarse de los requisitos, se sintió desanimado. Uno de los artículos de fe, o que establece la doctrina en este entonces de la Iglesia Ortodoxa de Grecia, era que no podían ni volver a matar ni volver a la guerra. ¿A quién le estaba diciendo esto? A un conquistador como Iván el Terrible. Pero me llama la atención lo que narra el autor. Iván el Terrible no podía ser un soldado profesional. Cuando Iván y 500 de sus soldados más cercanos bajaron a las aguas del bautismo para ser bautizados por 500 sacerdotes, Iván el Terrible ideó un plan. Fueron sumergidos a las aguas del bautismo, pero cada uno de estos benditos, mira lo que hicieron, cada uno de ellos dejó el brazo afuera del agua con la espada con la que peleaban. Y cuando los bautizaron a 500 hombres, dijeron, nos bautizamos del codo para abajo. Nuestra espada y nuestro puño va a seguir combatiendo. Porque ese no se convirtió. Yo leía esto y decía, ¿cuántos de nosotros somos igual? Emocionalistas. Yo quiero, yo busco, pero cuando tiene que enfrentarse a lo que la Biblia demanda de usted, entonces buscamos negociar con Dios. Mira a la persona que tiene a su lado, por favor, escoja alguno.
Mire, si está solo, oraremos por ti. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale esto: la vida en Dios pasa por las emociones, pero no depende de las emociones. ¿Cuántos lo creen? Uno es emocionalista por naturaleza, pero la vida cristiana no puede depender de emociones. No sea un emocionalista. Escuché eso y me dio un gozo escuchar esa palabra, pero su vida, cuando se acaba el efecto de la palabra, se acaba su ser radical como cristiano delante de Dios. Joseph Fixer, un comentarista, dice: la reacción de este segundo grupo es en realidad una actitud de fe, pero una fe por poco tiempo. Falla la perseverancia, sobre todo en la adversidad. Y el desenlace es la apostasía. Más adelante quiero ver algo de eso impresionante. La deserción como resultado final de este segundo grupo le asimila prácticamente al primero. La consecuencia en última instancia es la misma. ¿Y cuál es la misma consecuencia? Un grupo que recibe la palabra, pero que no es salvo. Que no podemos hablar de cristianos porque no son salvos. Emocionalistas, pero nunca una experiencia con Jesús. ¿Qué tipo de cristiano es este? Me perdonará lo que le voy a decir, pero creo que el texto nos habla de hombres y mujeres inmaduros en su fe. ¿Por qué hablo de hombres y mujeres inmaduros en su fe? Dice el texto que estamos leyendo de Lucas 8:13, que la semilla no tenía ¿qué? Raíces, cerco, no era profunda. ¿Qué pasa con esto? Todo cristiano necesita un proceso para crecer espiritualmente. Para estar de acá a llegar acá, necesita un proceso espiritual. Usted no puede seguir siendo el mismo cristiano de hace 10 años. Pensar y vivir de la misma manera. Las pruebas de la vida nos ayudan a crecer y a madurar espiritualmente. ¿Pero qué es madurez? Le pregunté a un amigo de la universidad qué era madurez, y él me dice: consiste en reaccionar en cada etapa de la vida según lo que corresponda a la edad. ¿Cuántos tienen hijos menores de 5 años? Le hago una pregunta. Usted a su hijo menor de 5 años le va a decir: no tenemos para arriendo, ¿qué hacemos? ¿Qué espera que le diga a su hijo de 5 años? Papi, va a empañar el carro a ver qué nos dan. Sí, ese de pilas. Porque él va a reaccionar acorde a su madurez. ¿Sí me va a entender? Se supone que alguien que lleva 10, 15 años en el evangelio es una persona madura, pero uno se da cuenta que hay cristianos de 15, 20 años que no son maduros, que no responden como un cristiano maduro, que son inmaduros en su fe, por eso son impulsivos, por eso son emocionalistas, y por eso la frase del cristiano inmaduro es: me gusta o no me gusta. Es que no me gustó lo que me dijo el pastor. Es que me gustó la alabanza, por eso voy. Es que no me gustó no me gustó cómo me miraron. Es que me gustó. El cristiano inmaduro siempre está entre me gusta, no me gusta, porque es emocional. Pero un cristiano maduro es el que genera criterios, convicciones. El cristiano maduro no dice me gusta, no me gusta. El cristiano maduro dice: esto me conviene y esto no me conviene. No es que me guste o no, porque a uno le pueden gustar muchas cosas, pero no le convienen. A mí me gusta el chicharrón de la calle. Y es una delicia. Pero no me conviene. Por eso me lo como cuando no está mi esposa. Pero ella me delato por la grasa que le queda a uno aquí. Toda esa grasa que le queda a uno aquí que recoge para el arroz de la semana. Para eso. A mí me gusta ese chicharrón, es más, nos lo hemos comido con chunchullo y el pastor Lino. Pero mi esposa me dice: no te conviene. Y si soy maduro, debo decir, aunque me gusta, no, ella me dice: te lo preparo en la casa, pero no te queda igual. Esa grasa es deliciosa, tú me lo vas a secar. Pero no me conviene. Y puede que me guste, a usted como cristiano le pueden gustar muchas cosas, pero el criterio no es me gusta, no me gusta. El criterio es me conviene
o no me conviene, porque soy maduro en mi fe, porque soy una persona que ha hecho un proceso de vida espiritual, que no se mueve por sentires. Mire, lo más peligroso que hay en la iglesia hoy en día moderna es: tengo un sentir. Porque el día que se le acaba el sentir, Dios enmudeció. Volvimos a la época de los años de silencio. Dios no habló porque no siente nada. Démosle algo para que sienta, leches con frijoles, alguna vaina que lo ponga a sentir. Que sienta algo de parte del Señor. No, yo siento, no. Porque el día que se le acaben los sentires, entonces se acabó el amor y la pasión. Ese segundo grupo de cristianos debemos tener mucho cuidado. La pregunta es: ¿cómo puede uno saber si esa conducta emocional es evidencia de una fe genuina? Porque no toda manifestación emocional es de un cristiano inmaduro. Hay gente que salta, que brinca, que aplaude, que llora, y puede ser una reacción emocional, pero no es un cristiano inmaduro. Entonces, ¿cuál es el criterio para medir eso? El texto no lo da. El mismo texto nos está diciendo cuál es el criterio que hay que tener. Dígale al que tiene a su lado: el criterio es la manera como se soporta la prueba. Este es el criterio bíblico para mirar si el segundo grupo de oyentes es de un cristiano maduro o inmaduro. La manera como se soporta, ¿qué? La prueba. Pero ¿sabe a mí que me llamó la atención cuando estaba estudiando un poquito el texto? Volvemos al versículo 13, que es donde estamos. Los de sobre la piedra son los que habían oído, reciben la palabra con gozo, emocionales, pero estos no tienen raíces, no tienen un proceso cristiano, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Estudiando el texto, haciendo un acercamiento al texto, encuentro que el Nuevo Testamento tiene 3 palabras para hablar de prueba. O si no, todo cristiano probado sería inmaduro. Y mire lo curioso que encontré, que quiero compartirle. El primer criterio bíblico cuando habla de prueba es la palabra flisis. Y la palabra flisis habla de tribulación o agobio. Digamos, cuando uno está como en presión de 2 fuerzas, cuando uno, sobre todo es el contexto de persecución. Usted está en crisis porque está en persecución, siente que falta el aire, se siente agobiado, se siente perseguido. Ese es cuando la palabra de prueba usa la palabra flisis en el contexto de persecución, en el contexto de sentir que falta aire. Luego la otra palabra que usa los autores sagrados es la palabra asteneia. Y la palabra asteneia habla de cuando viene una tribulación escatológica. Es decir, cuando usted siente que sus fuerzas no dan más, que usted está frente a un problema, y no sé si le ha pasado, que a veces está en crisis y siente que su cuerpo no responde, que siente que las fuerzas se le acaban. ¿Le ha pasado? Esa es la palabra asteneia. Siento que estoy sin fuerzas, siento que trato de avanzar, pero no me deja. Pero el autor sagrado Lucas no usa ni flisis ni usa asteneia. Él usa una tercera palabra, que es la palabra peirasmo. ¿Cuál es la palabra? Peirasmo. Entonces el título o el texto lo que está diciendo es arrebatado el gozo, pero cuando viene el peirasmo, la prueba, ahí ya me llamó la atención. ¿Por qué usa la palabra peirasmo? Y da más sentido a lo que está hablando Jesús. Porque peirasmo habla de salirse del camino. Peirasmo habla de apartarse de su fe. Peirasmo habla a una apostasía de sus principios cristianos. Peirasmo habla de no haber perseverado. O sea que este segundo grupo de oyentes es el que termina diciendo: ah, sí, yo fui a una iglesia hace muchos años. Ah, sí, yo estuve en un ministerio hace muchos años. Yo hasta prediqué. Yo hasta estaba en la alabanza. Yo estuve en danzas como el pastor. Yo estuve en todo. Pero ya usted los ve afuera. Porque el peirasmo, la prueba, los sacó del camino. Porque eran cristianos emocionalistas. Emociones. Es que esto como no me gusta, el peirasmo, la emoción, la que lo desvía del camino. ¿Por qué? Porque el cristiano emocionalista no tiene perseverancia. El cristiano emocionalista no persevera en su fe. El cristiano genuino es el que persevera en su fe. Quiero ir cerrando con algo. Santiago 1, 2 en adelante dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna. Pregunta, ¿hay alguno perfecto acá? No me miren a mí. ¿Hay alguno perfecto acá? No hay nadie perfecto, pero la Biblia usted dice, nos habla de perfección. Es interesante que la palabra perfecto que usa el autor sagrado se puede traducir por maduros. Teleios, que es la palabra ahí. Teleios habla de madurez, o sea que dice, para que seáis maduros y cabales sin que os falte cosa alguna. Mira a la persona que tiene a su lado. Dígale, cuando las pruebas y los sufrimientos vienen, revelan nuestra fe. Si es verdadera o es superficial. A veces sin darnos cuenta somos como este segundo grupo de cristianos. Nos emocionamos, nos alegra, pero cuando viene la prueba, el peirasmos, dejamos toda profesión de fe botada. Porque es que pensamos que nuestra vida cristiana depende de las circunstancias. Nuestra vida cristiana depende de saber que aunque todo cambie, Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, Él sigue siendo el mismo hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Por eso pidámosle a Dios que nos guarde de ser de estos dos tipos de oyentes. Vamos a hacer una oración. De hoy en 8 días seguimos con nuestro ciclo de los 4 tipos de oyentes. Pero quiero que usted haga una oración conmigo en esta hora. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor? Si cree que esta enseñanza le aportó para la edificación de su vida espiritual, le invitamos a que se sume a las miles de personas agradecidas con un aporte voluntario a la cuenta de ahorros Banco Caja Social, número 2409-2938-984. Ahorros Banco Caja Social, a nombre de Iglesia Cristiana Casa de Paz. Esperamos tu aporte. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.